Amado Cristo Jesús, te doy gracias por este día, gracias por la familia en Cristo, Señor, que se reúne hoy día. Gracias, Señor, por la unión, Señor, y la reconciliación contigo. Gracias por la vida de los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia, por esta localidad, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros. Ten misericordia, Señor Jesucristo, de cada uno de nosotros. Y que tu amor, Señor, se siga abriendo más en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor amado, eterno, precioso. Amén. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, le damos gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por este día, por este precioso día. Está más helado ya los tiempos, ¿cierto? Pero venimos igual, pues sí, nos abrigamos más, ¿no? Ya, mis hermanos, esta mañana tengo una carga que quisiera compartirles, una carga de animarnos, de levantarnos en el nombre del Señor, una carga que las oraciones me las confirman, de mirar la cruz, de mirar a nuestro Señor Jesucristo, de que los tiempos están cerca, pero como decía el Espíritu, más tenemos que alabarlo, más tenemos que amar al Señor, más tenemos que amarnos entre nosotros, ¿cierto? Más se tiene que expresar la vida de Cristo en medio de la localidad, no olvidando que somos hombres pecadores, que somos hombres faltos, que estamos llenos todavía de cosas que tienen que seguir saliendo, que todavía no somos la iglesia perfecta, ¿cierto? Todavía no se manifiesta esa iglesia perfecta, que todavía somos hombres que son finitos, que son corruptibles, ¿cierto? Pero estamos en ese camino, estamos en el camino de la cruz. El Señor nos ha llamado a encajarlos los unos con los otros y tenemos que tirar para adelante. Tenemos que mirar al Señor, poner nuestros ojos en el Señor y pase lo que pase, hermano, en estos tiempos, mirar al Señor, mirar a Cristo. Quisiera que abriéramos la palabra en Génesis 3. Génesis capítulo 3. Sí, Génesis 3, versículo 7. Génesis 3, versículo 7. Vamos a leer el 8 también. Bueno, esta mañana, hermanos, quisiera tocar 3 puntos. Que delante de nuestro Señor, la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo importante de la provisión y el tesoro que es la cruz del Señor. Son muchos puntos que podemos abarcar, pero esta mañana tengo una carga de presentar 3 puntos delante de la iglesia del Señor a sus santos. Leamos el capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, nosotros entendemos que el Señor puso en su huerto, ¿cierto?, al hombre y a la mujer para que lo labrasen. No sabemos el tiempo que estuvieron ahí, no sabemos cómo fue estar, ¿cierto?, delante de la presencia de Dios sin la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero llega un momento que hay una desobediencia, ¿cierto? Y pasa esto, que ellos conocen, ¿cierto?, el bien y el mal a través de esa desobediencia, que el Señor les dijo que no se acercaran a ese árbol. ¿Y qué pasa? Que los ojos del hombre y de la mujer son abiertos y entra el pecado a sus vidas. Y al entrar al pecado a su vida, ¿qué pasa? Se dan cuenta que están desnudos, ¿cierto? Y más adelante, ellos al comprobar que están desnudos, ¿qué hacen? Se tapan, ¿cierto? Se cubren. Pero aún así, al cubrirse ellos sentían vergüenza. Y el Señor los llama. El Señor les llama, le dice a la mujer y al hombre: ¿dónde están? Le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Y ellos están escondidos delante de la presencia del Señor porque tenían vergüenza, porque habían fallado. Y el pecado produjo eso en sus corazones. Abrió una conciencia, ¿cierto?, de distinguir lo bueno de lo malo, pero se dieron cuenta que eran pecados. Y por eso el Señor, en una forma de su santidad, estaba hablando de Dios, ¿cierto?, odia el pecado.
No puede estar con el pecado. Nosotros tenemos un Dios santo que no puede transar con el pecado, no puede negociar con el pecado, ni siquiera 1%, nada. El Señor no puede estar con el pecado. Él es santo, que significa, ¿cierto?, apartado. Y vemos que el pecado también es errar el blanco. Ellos desobedecieron. Entonces, estos 3 puntos en esta mañana, hermano, es para que podamos animarnos, podamos levantarnos, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor y despojarnos de ese hombre religioso, ese hombre que en la semana a veces trata de agradar al Señor con su fuerza, ¿cierto? Y está delante del Señor y al agradar al Señor con su fuerza se siente un poco bien, pero de repente se tropieza en la semana, ¿cierto? Tiene alguna discusión dentro del hogar o fuera del hogar, tiene algún altercado, ¿cierto? No tocan la bocina en la calle, nos ponemos a discutir o alguna otra cosa que nosotros sepamos que es nuestra debilidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que ese hombre que estaba bien con el Señor, no está bien con el Señor, porque nos sentimos culpables, nos sentimos pecadores, ¿cierto? Sentimos que queremos alejarnos de nuestro Señor. Y no debe ser así, hermano, no debe ser así. Porque la vida del Señor Jesucristo fue más que suficiente para nosotros, para su vida de iglesia, para su vida con nosotros y en nuestra comunión. Entonces, el primer punto en esta mañana es la propiciación. Nosotros, bueno, algunos hermanos manejan un poco el concepto, otros no, pero lo sencillo, ¿qué es la propiciación que habla el Antiguo Testamento? El Señor, cuando, ¿cierto?, Adán y Eva, ellos se cubren, ¿cierto?, con unas hojas. ¿El Señor qué hace? Los toma, ¿cierto?, les dice lo que va a hacer, pero también dice que les cose unas pieles, ¿cierto? En el versículo 21. Si vamos al versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿cierto? Entonces el Señor, ahí, bueno, los estudiosos dicen que ahí fue el primer sacrificio, ¿cierto? El Señor los vistió. Entonces, ¿de quién fue el primer paso para la reconciliación entre el hombre y Dios? Fue de Dios, no fue del hombre. El hombre que hizo, por su propia fuerza, ¿cierto? Se vistió y todo, y tal vez en su conversación entre Adán y Eva dijeron, ya con esto, tal vez aplaquemos esta vergüenza que estamos sintiendo, porque para ellos fue algo nuevo, no es algo que ellos sabían, no, para ellos una revelación, sus ojos fueron abiertos y quedaron plasmados, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor los llama, ¿cierto? Él ve la vergüenza de ellos, pero el Señor dice, no los voy a destruir. No los voy a destruir, porque el Señor es fácil, puede haber destruido, ¿cierto?, la raza humana completamente y sacarlo. Pero no, el Señor, ¿qué hace? Al hombre le da y a la mujer las viste con pieles. Y es un primer sacrificio y es un orden, pero ¿por qué? ¿Cierto? La propiciación en el Antiguo Testamento es el sacrificio de la sangre derramada de los animales. Y vemos que después de varios años más, el Señor le dice ¿cierto?, a través de la ley a Moisés, e incluso Abraham antes de la ley también presentó un sacrificio en simbolismo de lo que iba a venir. ¿Ya? El sacrificio de los animales no eliminaba el pecado, no puede eliminar el pecado. Ese sacrificio era solo momentáneo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía que el sumo sacerdote, ¿cierto?, tomara el animal, lo sacrificara? ¿Qué hacía? Cubría de alguna forma el pecado, ¿cierto?, del hombre, y el Señor, en su forma, desviaba su mirada, pero no lo eliminaba, lo tranquilizaba en ese sentido. Y era un símbolo hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo en su momento exacto, porque el hombre estaba en decadencia. Si vamos a Levítico, hermano, Levítico capítulo 17, versículo 11, Levíticos capítulo 11, o sea, capítulo 17, versículo 11, ¿qué dice? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, ¿qué hacía este animal? Lo limpiaba, era un sustituto. En ese momento era solamente, se derramaba la sangre de este animal, ¿cierto? Porque es inocente el animal, no está en la corrupción de nosotros, y al derramarse la sangre el Señor quedaba complacido. Esa era la propiciación, ese era el punto exacto donde el Señor se cubría. Pero ¿qué pasó? Que empezaba a pasar el tiempo, y ¿qué dice la palabra del Señor? Que no le agradan esas cosas, porque el hombre de alguna otra forma, como somos pecadores, se acostumbró, ¿cierto?
Y es un tipo de religiosidad, por eso cuando el Señor vino los fariseos eran tan religiosos, porque ya estaban acostumbrados, ni siquiera había arrepentimiento. Al principio sí, Adán y Eva estaban totalmente tal vez arrepentidos, sus hijos, los hombres que agradaban al Señor a través de estos sacrificios, ¿cierto? Estaban arrepentidos. Pero llegó un momento donde el hombre ya no estaba arrepentido, donde empezó a despreciar lo que había hecho el Señor, porque el Señor podía haber hecho lo que él quería, ¿cierto? Pero no lo hizo. Y el Señor necesitaba una mediación. Entonces, si miramos la figura de nuestro Señor Jesucristo y vamos al Evangelio a Juan, primero de Juan, hermanos, perdón, primero de Juan, el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Amén. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios Todopoderoso en ese acuerdo? Porque Él tenía un plan, estaba la Santa Trinidad, ¿cierto? Ellos conversando, y iba a pasar esto. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Viene y hace lo mismo que este animalito, porque se habla de que es el Cordero de Dios. No es el Cordero de nosotros, no es el Cordero de Luis, no es el Cordero mío, no es el Cordero de ustedes, hermanos, es el Cordero de Dios. O sea, lo mismo que hacía en el Antiguo Testamento la persona que quería ser perdonada, lo hace Dios. Dios toma su Cordero, ¿cierto? Y hace el procedimiento. ¿Y quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Y esa propiciación, en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Una reconciliación. Porque la única forma, ¿cierto?, de que esto pasara era con un ser consciente. Si lo analizamos, porque los animales no son conscientes, uno toma un animal, ¿cierto?, va al sacrificio, si tú le preguntas al animal, tal vez diga que no, porque yo tengo que morir por ti, porque yo tengo que morir por el Madison, por Elías, por mí, ¿cierto? ¿Por qué? Pero el Señor lo hizo. Conscientemente el Señor sabía lo que iba. El Señor en esa conversación preciosa, Él sabía que tenía que ser propicio para nosotros, un ser santo, precioso, ¿cierto? Sin mancha, como habla la palabra, a morir por nosotros, a derramar su sangre en reconciliación. ¿Para qué? Para que el Señor no solamente se cubriera nuestros pecados, porque al momento de morir, ¿cierto?, que se rasga el velo, se eliminan los pecados del pasado, ¿cierto?, de todos nuestros hermanos pasados, del presente en ese tiempo y del futuro que somos nosotros, que iban a venir. Y hasta el fin, hermano, hasta que el Señor venga. Ese sacrificio, esa propiciación fue una pura vez. Por eso ya no se pueden hacer sacrificios. Por eso ya uno no puede ir con un animal, ¿cierto?, y presentarlo al sumo sacerdote, porque eso ya no es agradable al Señor. Que es lo único que ve nuestro Señor, o sea, Dios, al ver que nosotros pecamos, ¿cierto?, Él ve a su Hijo Jesucristo. Pero para que Él vea eso, hermano, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que ir en arrepentimiento, tenemos que confesar nuestros pecados, como dice la palabra. Tenemos que siempre vivir pensando en el arrepentimiento y en el confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al hacer eso que hace nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, nos perdona y se olvida de eso. Si vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4, ¿qué dice? Hebreos 10, capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, ¿cierto? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, ¿cierto? Ahí empieza a hablar del sacerdocio. Pero aquí dice en el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, no puede, hermano, un animal. Es solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vino a quitar el pecado del mundo? Nuestro Señor. Y el pecado, hermano, no es algo ligero, es algo fuerte. Y ahí vamos a avanzar en el tercer punto y vamos a ver
destructivo es el pecado para nosotros en la humanidad. Nosotros nacimos en pecado y a veces, claro, nuestra mente se neutraliza frente a situaciones o cosas que vemos, ¿cierto? O hacemos porque estamos acostumbrados. Pero ¿qué pasó con los primeros hombres cuando conocieron el pecado? Para ellos fue algo chocante, algo que, ¿cómo arreglamos esto? Entonces tenemos nuestro sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La sangre derramada. El segundo punto, hermanos, que tenía que hacer el Señor, es la sustitución. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Tomabas el animal, lo presentabas, ¿cierto?, delante del sumo sacerdote, el sumo sacerdote escuchaba las confesiones del que había pecado, ¿cierto?, y pasaba a un proceso. El animal era sacrificado y sobre ese animal caía el pecado, no sobre uno. Entonces la persona podía ser libre de pecado delante de Dios, quedaba sin pecado y se iba a su casa. Camino a la casa, ¿qué pasaba? Pecaba de nuevo y tenía que hacerlo nuevamente. Pero así era el sistema. Tenía un sustituto, que era el animal. ¿Y qué vemos ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cómo vemos la vida de Cristo? ¿Quién fue nuestro sustituto? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tomó ese lugar por nosotros, hermano. ¿Y cómo lo confirmamos? Confirmémoslo con la palabra. Si la única forma de confirmar las cosas es con la palabra. Vamos primero al Evangelio de Juan, ahora sí. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice nuestro precioso Señor Jesucristo? Esto es el comienzo. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Algo tan simple, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, mi hermana. Sí. 15, 13. Hermano. Que dice que el comienzo de nuestro Señor Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor, esto lo dijo en la tierra, que uno ponga su vida por sus amigos. Y piensen, ¿qué dice la palabra? Al confrontarnos, porque la palabra nos confronta, la única forma de poder comparar la palabra no es quedándose con un solo versículo. La palabra, ¿cómo se afirma? Comparándola con la palabra. Es la única forma de encontrar la verdad, porque a veces, hermano, tenemos que tener cuidado de tomar un versículo, hacer lo propio, ¿cierto? Y quedarnos con eso nomás, porque podemos decir Dios es amor y quedarnos ahí. Y olvidarnos de la justicia, olvidarnos de la misericordia, olvidarnos de que somos culpables. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado diligente, hermano. Siempre la palabra se compara con la palabra. Entonces, ¿qué dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué dice la palabra? Que éramos enemigos de Dios, no amigos. Es increíble, o sea, no éramos amigos, éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No hizo sus amigos. Qué precioso, hermano, esto. Qué precioso es ver un punto de sustitución de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué hizo? Poner la vida por sus amigos. Y éramos enemigos. Éramos enemigos. Si nosotros nos paráramos frente a nuestro Señor Jesucristo y Él pudiera decirnos toda nuestra vida, caeríamos en vergüenza, ¿cierto? Nos daría miedo, nos daría terror, pavor, porque la palabra dice que cuando venga nuestro Señor van a decir a los hombres que lo aplaste un monte, porque no van a poder escapar de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Se interpuso ante eso en la propiciación, se sustituyó por nosotros y puso su vida. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Versículo 23. Y aquí vemos confirmada la palabra. Porque la paga del pecado, ¿cierto?, es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Nosotros, ¿qué deberíamos estar? Deberíamos estar muertos en todo sentido, hermano, físicamente, espiritualmente, almáticamente, en todos los sentidos, deberíamos estar muertos. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Al dar la vida, a hacer una sustitución de nosotros, hermano, nos dio vida. Nos dio vida. El bendito Cordero de Dios nos dio vida, porque dice, más la dádiva de Dios. O sea, ¿quién tomó el principio de esto, hermano? Por eso no nos pertenece nada a nosotros. De Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros, hermano, estamos en el Señor Jesucristo, si nosotros estamos, ¿cierto?, alineados con Él, se cumple esto.
No perdemos la salvación. Usted fue llamado delante de la presencia del Señor, Jesucristo lo tomó como su amigo, murió en la cruz y eso fue suficiente. De ahora en adelante, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Desgastarnos en qué? En la palabra, desgastarnos en la oración, desgastarnos en todos los medios que el Señor a nosotros nos dio. En eso hay que desgastarse, hermano. ¿Para qué? Para hacer las obras de Cristo. Para hacer las benditas obras de Cristo que nos produjeron a nosotros vida. No lo hagamos al revés. No podemos hacer al revés. No podemos partir de hacer obras, ¿cierto? Sin conocer a este varón precioso. Al peso de gloria que hay aquí en la cruz. Son 2 puntos. Yo creo que existen muchos puntos que uno puede tomar y usted puede también investigar, hermano, porque el Señor nos ha revelado a todos nosotros la palabra. Y son temas que tenemos que tocarlos, que tenemos que verlos, porque el Señor está cerca. Y tomarle el peso a la cruz. Tomarle el peso a lo que hizo el Señor porque vamos a estar delante de Él. Y imagínense, a veces nos ponemos nerviosos delante de un jefe de una empresa, ¿cierto? De una autoridad. Mi hermano el otro día lo escuchaba, que puedo conocer a los presidentes, y aún así, me imagino que se vistió formal, ¿cierto? Fue respetuoso y todo. Imagínense estar delante del Señor Jesucristo, que hace así y uno puede desaparecer. Y se olvida todo. Imagínense estar delante de Él. Por eso, bendito Cordero de Dios, bendito sacrificio, bendito perdón del cielo, porque podemos hoy día estar delante de Él y en la eternidad vamos a ser amados, hermanos. No olvidemos de eso. Vamos a ser amados, queridos, consolados. Ese abrazo que tanto tal vez deseamos en la vida, que consuele todos nuestros dolores, va a existir. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue. Y eso tenemos que valorarlo, hermano, y perseverar. Aunque estos tiempos sean oscuros, aunque veamos maldades, ¿cierto? Aunque veamos que la gente, el hombre común, se olvida de Dios, nosotros no, hermano. Porque benditos son sus consolaciones, bendito es el amor, el llanto de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, por cada uno de nosotros. Que estas cosas nos conmuevan, nos derritan, que esto sea nuestro despertar en la mañana, que no sea, hermano, levantarse a orar por un deber, sino porque quiero estar con Cristo por lo que hizo por mí. Que si en la noche, hermano, el Señor nos llama a orar, Señor, voy porque tú hiciste esto por mí, porque hay un peso, porque yo no he hecho nada, porque si tú no estuvieras ahí, metal que resuena. Gracias a ti puedo amar. Si no estuvieras tú, Señor, no amaría. Y aún en mis debilidades, Señor, tú me conoces y me entiendes y me comprendes. Porque hay un sacrificio de por medio. Porque hay una conversación eterna que tú tuviste misericordia del hombre. Imagínense, hermano, desde el principio de la creación hasta el día de hoy, cuántas cosas aberrantes han pasado. Pensemos en eso. Amén. Y como tercer punto, hermanos, si es cierto, tenemos la sustitución, que la paga del pecado es la muerte, y el Señor fue nuestro sustituto, igual que en el Antiguo Testamento. ¿Para qué es todas estas cosas, hermanos? Para que se cumpla algo, que es la justicia de Dios. En anhelo de toda la humanidad del creyente, bueno, y no solamente el creyente, de todo ser humano, porque tiene alguna noción de, ¿cierto?, de que existe Dios, es ser justo. Nosotros incluso como cristianos muchas veces cuando pasamos por alto y bajo deseamos sentirnos justificados, ¿cierto? Así como tuve una semana horrible, me alejé del Señor, uno dice, porque es clásica ese como ese cliché que ocupamos y nos alejamos de Él. Y el Señor está ahí. Y queremos sentirnos justificados, entonces empezamos a hacer cosas que creemos que le van a agradar a Dios para que Él nos justifique y diga, sí, no, lo estás haciendo bien. No es así, hermano. La justicia de Dios, ¿por quién cayó? Encima de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. De ahí cayó la justicia, todo el odio, todo, porque el Señor no es que le tiene miedo al pecado el Señor. El Señor odia el pecado, ese es el tema, porque detrás del pecado hay cosas aberrantes. Y por eso el Señor no puede transar el pecado. Y nosotros tampoco podemos vencer al pecado. ¿Quién lo venció? Nuestro Señor Jesucristo. El bendito Cordero acabó con eso ahí en la cruz. Y hasta que Él venga, hermano, nosotros vamos a tener cuerpos, ¿cierto?, incorruptibles, vamos a ser una nación santa, porque se cumplió la justicia de Dios. Vamos a Mateo. Y vamos a ver un momento que lo llevo procesando mucho tiempo, que es en el Getsemaní, cuando el Señor sube a orar. Que aquí es un momento crucial y quisiera que pusiéramos atención en esto, hermano, Mateo 26, versículo 36.
Es la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el Getsemaní. Mateo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy, allí oro. O sea, el Señor lo primero que hace es apartar a sus discípulos que tenía que hacer algo. No podía ser acompañado, él tenía que hacer algo, ¿cierto? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasa con el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Se empieza a angustiar, se pone a poner triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ese olor de alegría que hablamos, cierto? Algo está pasando. Y en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a hacer un stop ahí. Cuando recién yo había conocido al Señor, pensaba que esto era por el proceso del dolor físico, que sí es válido. El Señor sufrió mucho en la cruz. Si uno lee los libros médicos de los hermanos que han analizado la cruz, es terrible, hermano. La silla eléctrica no es algo que dura un minuto y te electrocutan y mueres, no. La silla eléctrica es un proceso muy largo que hace que la persona sufra porque para llegar a la silla eléctrica tú tienes que haber cometido un delito muy grande. Bueno, la cruz en esos tiempos era lo mismo. Los romanos habían estudiado de tal forma la tortura física que sabían cómo alargar la muerte incluso hasta una semana. Eso es fuerte. Imagínense una persona ahí clavada una semana. Entonces con nuestro Señor Jesucristo fue más grotesco. Fue mucho más grotesco. Le hicieron pasar procesos que no tenía que haber pasado y los pasó ahí en la cruz. Pero no quiero detenerme solamente en lo físico, hermano. No quiero detenerme ahí en el dolor físico que sí, es inmerecido. Quiero avanzar un poco más en dos cosas. Lo primero, hermano, que hizo una lista. Si yo le leo esto, dice, pensemos la gente que asesina, las guerras, los engaños, los fraudes, los adulterios, ¿cierto? Los terrorismos, la corrupción, el abandono, las calumnias, la brujería, las borracheras. Pensemos en más cosas, hermano. Piensa en su cabeza todas las cosas que pasan en este mundo, lo que les gusta ver programas de historia, piensen en todas esas cosas. El abandono de los niños, los cenames actualmente, pensemos en la actualidad del país, pensemos en todas esas cosas. ¿Por qué el alma de nuestro Señor Jesucristo se puso tan triste? Vamos a seguir leyendo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos ¿de qué? De pecadores. No era el dolor físico, hermano, no era eso, o sea, él lo tenía asumido. Pero hermano, ¿de qué? De pecadores. Y no era de pecadores que venían los romanos, no, de nosotros. De toda la raza humana. El Hijo del Señor, para ser justificado, necesitaba pasar por ese proceso. Entonces el Señor vio todas esas cosas, hermanos, cuando tomó esa copa amarga. Él vio todo eso, Él vio toda la humanidad, proceso por proceso. Yo les dije conceptos, pero imagínense si lo excavamos y lo llevamos a cosas pequeñas, ¿cierto? Un padre que le pega a sus hijas, ¿cierto? Niños que nacen solos. Hay cosas terribles, hermanos, que nos enteramos, todo eso el Señor lo cargó. Y no solamente algo global, sino universal. Piensen en los mayas, lo que hacían, los aztecas. Que a veces lo pasan como historia, pero lo que hacían. Y por los pasados también, desde el principio, ¿cierto? Entonces imagínense lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. La justicia que tuvo que caer sobre Él, o sea, era totalmente injusto lo que tenía que pasar. Eso tenía que caer sobre nosotros, hermano. Y cayó sobre Él. Lo tomó.
Vamos a 2 Corintios para ir terminando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso. 5:21. Leámoslo de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Señor no solamente tomó nuestros pecados, lo hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, porque el Señor es amor, sí, pero también para eliminar este pecado y sacarlo de raíz, necesitaba operar su justicia, necesitaba ese juicio, y existe ese juicio, porque en Apocalipsis vemos el juicio de Dios que por la bendita vida de nuestro Señor Jesucristo no recae en nosotros esa condenación. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tomó como justicia, ahí en la cruz, hermano. Dolor físico, ¿cierto? Tomó la copa de ese pecado horrible, porque el pecado es algo que tenemos que aborrecerlo, hermano. Mientras más conocemos al Señor, más aborrecemos el pecado, pero no nos transformemos en fariseos, no digamos, no. Somos pecadores, tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer que fallamos, hermanos, si no son con nuestras manos, con nuestro pensamiento, nuestro corazón, caímos, nos levantamos, ¿cierto? Pero siempre reconociendo delante del Señor nuestros pecados, porque dice que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, porque es el único sacrificio perfecto. Entonces, al caer la justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Cae algo glorioso. Y uno se pregunta ya, pero el Señor, ¿por qué tomó esto? Porque nos amó, sí. Pero ¿por qué nos amó? ¿Qué vio nuestro Señor Jesucristo aparte de esto? Porque tenemos siempre el Señor nos da un lado A y nos da un lado B. El Señor jamás nos deja una incógnita. Y para terminar, hermanos, me gustaría que le pusiéramos bastante atención en Apocalipsis. Vamos al capítulo 7. Y versículo 9. Y esto fue lo que miró nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. ¿Por qué decidió avanzar? ¿Por qué decidió decir que se haga tu voluntad al Padre? ¿Por qué? Porque había algo glorioso. Y esto es lo que nos anima, hermano, y esto es lo que debemos gloriarnos cada vez que pasan las cosas en nuestra vida. Las pruebas, ¿cierto? Cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Cuando nos caemos, hermano, no dudemos en pararnos nuevamente y pedirle perdón al Señor. No nos alejemos. No digamos, no, es que soy pecador. Hermano, sí, usted es pecador, pero nuestro Señor Jesucristo lavó sus pecados, limpió sus pecados, y su palabra dice que usted se arrepiente, Él no se va a acordar más. ¿Y qué dice en el versículo 9? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y todas las tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hasta ahí, hermano. Qué precioso. Eso fue lo que vio nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lo hizo avanzar? Un pueblo de millares y millares, como cantamos, ¿cierto? Adorando ¿a quién? Al Cordero de Dios. Que esa sea nuestra gloria, hermano, que mañana partamos. Que esa sea nuestra gloria, Señor, gracias. Gracias porque tomaste la copa, gracias porque fuiste mi justicia, gracias porque fuiste mi sustitución, gracias porque me reconciliaste con el Padre. Gracias, Señor, porque tú no te acuerdas, Señor, cuando yo voy al trono de la gracia. No olvidemos, hermanos, que tenemos que ser justicia aquí, pero también representar la vida de Cristo. Y si vemos que se están alejando de nosotros es porque hay algo de religiosidad. Si vemos que queremos estar con ese hermano es porque Cristo fluye, tiene que fluir, hermano. Y Cristo, lea los evangelios de cómo era Cristo, así tenemos que ser. Porque a Cristo lo seguían los niños, imagínense, los niños locos con Jesús. Era la vida que deseamos, hermano, lo que nosotros es el olor grato. No sé si les pasa, a veces me pasa que hay hermanos que emanan tanto al Señor que uno quiere estar con ellos. Porque tienen esa vida de justicia, ¿cierto? Pero también miran el amor del Señor. Bendito Señor Jesucristo en esta mañana, hermano. Qué bendita revelación
que nos da. Y esa carga quería compartirle en esta mañana, que podamos mirar a nuestro Señor y sentirnos, hermanos, libres de toda culpa, de todo pecado. Y si hay algo, que salga. Ya sea hablando con los ancianos, ya sea confesándolo al Señor, pero no se queda ahí, hermanos, porque Satanás anda como un león rugiente, ¿cierto? Y un león rugiente es un león que naturalmente no ha comido en meses. Y si tiene oportunidad de hacer lo que quiera con usted, lo va a hacer, a él no le importa. Pero nuestro Cordero inmolado que cumplió todo, ahí está. Listo y dispuesto, hermano, para abrazarlo, para consolarlo, para darle un beso, para lavar sus pies. Imagínense, el que creó el universo tiene el deseo de lavarnos nuestros pies. Y no es para que nos sintamos nosotros superiores, sino porque Él lo quiso así. Él nos ama con un amor grande, hermano. El Espíritu lo decía, el Señor viene pronto. Y es la iglesia, nuestra hermana, el Señor, a través del Espíritu Santo, viene el Señor. No nos quedemos, hermano, y no digo no nos quedemos que nos vamos a quedar acá. No, usted se va a ir, pero no nos quedemos quietos. Si tenemos que hacer las obras de Cristo con nuestros vecinos, hagámoslas. Si tenemos que hacer las obras de Cristo en el colegio, hagamos las obras de Cristo. Si tenemos que hacerlo en el trabajo, donde sea, hermano, hagamos las obras de Cristo. No predicando como loco, no tratando a los demás inferior, no. Con el amor del Señor. Así como me perdonó a mí, así el Señor perdona a quien quiere. Para Él sea la gloria. Amén.